Acorde con el glosario de los juegos de lucha, el significado de arquetipo es, y cito, una forma de categorizar el estilo de juego general de un personaje basado en sus mejores movimientos. Con eso explicado, acá les presento los arquetipos más clásicos en los juegos de lucha. A diferencia de los Zoners, que solo disparan sus proyectiles para mantener una distancia entre ellos y el enemigo, los personajes del arquetipo trampa, aparte de disparar proyectiles, también pueden colocarlos en el campo de combate para que el oponente caiga en estos. Sus trampas estacionarias duran un corto periodo de tiempo hasta que desaparecen o atrapen al oponente para lastimarlo y dejarlo expuesto a recibir mucho más daño por el personaje que colocó el proyectil trampa. Los personajes del arquetipo trampa pueden ser considerados incluso más letales y peligrosos que los Zoners. Un personaje ejemplo de este arquetipo es el señor Sub-Zero, quien es capaz de colocar trampas de hielo en el campo de combate para desestabilizar y detener a sus oponentes. El arquetipo bully o bravucón, si gustan traducirlo, es un arquetipo que, si bien no es oficial, es un arquetipo que definitivamente existe y que casi todos los juegos de lucha poseen al menos un personaje con este estilo de pelea. Los bullies son los personajes cuyo objetivo es siempre irritar a su oponente con proyectiles y ataques que poseen un largo alcance. Algunos de estos ataques normalmente poseen una armadura que los vuelve invencibles por un corto periodo de tiempo, interrumpiendo casi cualquier ataque que su oponente quiera hacer, deteniéndolos en seco y castigándolos con un daño mortal. Lo que sea que el oponente quiera hacer, el bully lo detiene y lo obliga a ya sea bloquear o recibir una golpiza. Un ejemplo claro de este arquetipo es Broly, de Dragon Ball FighterZ, el cual posee un gran tamaño físico, excelentes proyectiles y una armadura durante algunos de sus ataques, que reduce y detiene a sus oponentes en casi cualquier situación. El arquetipo bully es un arquetipo difícil de definir, pero fácil de identificar cuando lo ves en acción. Este arquetipo vio la luz por primera vez en Street Fighter 2, con nada más ni nada menos que Sagat, quien es otro gran exponente y gran ejemplo de cómo este arquetipo puede llegar a ser una auténtica pesadilla en el combate. El arquetipo de personajes con cuerpo grande no debe ser confundido con los famosos grapplers, a pesar que estos tienen algunas de las desventajas y características que los grapplers poseen. Por ejemplo, una lucha difícil contra los zoners y proyectiles en general. Los personajes de cuerpo grande usualmente poseen ataques lentos con hitboxes anchas con increíble daño por cada golpe que conectan. Caminan muy despacio y su estilo de combate se centra en estar cerca del oponente el mayor tiempo posible. Y lo único que los diferencia de los grapplers es que estos personajes de cuerpo grande no poseen el sistema de agarres que los grapplers tienen. Pero esto no significa que sean menos peligrosos. Ejemplos de este arquetipo serían personajes como Hulk de Marvel vs. Capcom, Kusaregedo de Samurai Showdown y Marisa de Street Fighter 6. El arquetipo de reversal o reversión en español es un estilo de pelea un poco difícil de definir, ya que algunos personajes tienen al menos un movimiento de esta naturaleza, pero no solo por eso pertenecen a este arquetipo,
ya que los personajes que verdaderamente pertenecen a este arquetipo de reversión usan esta mecánica como una parte fundamental de su estilo de combate, el cual consiste en esperar a que el oponente haga un movimiento erróneo para castigarle, deteniendo cualquier idea que éste tenga de hacer algún combo o cualquier otro ataque. El exponente más infame de este arquetipo es el señor Geese Howard, quien puede virtualmente detener casi cualquier ataque y arruinar cualquier plan de juego de cualquier jugador. Los personajes que pertenecen al arquetipo de postura son aquellos personajes que pueden cambiar su conjunto de habilidades o su estilo de ataque dependiendo de la postura que adoptan durante el combate. El sistema de postura es normalmente usado para agregar una mayor cantidad de acciones sin la necesidad de recurrir a combos innecesariamente largos. Cada acción puede requerir algo tan simple como el presionar un botón para ejecutar un ataque. Al mismo tiempo, ese mismo botón va a ejecutar un ataque completamente diferente dependiendo de la postura en la que el personaje se encuentre actualmente. Para identificar la postura de un personaje basta con solo dejarlo en animación inactiva, o sea, no moverlo, ya que las posturas son fácilmente identificadas visualmente. Este arquetipo de postura es uno de los estilos de combate más técnicos y con una complejidad increíblemente profunda, haciéndolo bastante difícil de dominar. Tomemos de ejemplo a Gen de Street Fighter, quien posee una postura de mantis y una postura de grúa, y dependiendo de en cuál postura se encuentre, así será su estilo de combate. Normalmente la postura se queda tal cual está hasta que el jugador decide cambiarla. En algunos casos existen variantes de estas, las cuales dan acceso a un conjunto nuevo de movimientos, pero solo por un corto periodo de tiempo antes de volver a su postura base. El arquetipo de instalar es un mecanismo que poseen aquellos personajes que pueden cambiar su forma base en una forma alterna, la cual es superior a su forma base. Normalmente obtienen un cambio visual y mejoran considerablemente su estilo de combate, ya sea por incrementar el daño de sus ataques o incrementar su potencial para hacer combos, y en algunos casos incluso ganan movimientos adicionales que en sus formas bases no poseen. Estas formas alternas normalmente son temporales, ya que estos personajes vuelven a su estado normal después de un corto periodo de tiempo. Para activar o instalar estas formas alternas normalmente se requiere el uso de barras de super, aunque hay algunos personajes que pueden activar o instalar estas formas por otros medios. Por ejemplo, Nagoriyuki puede activar su estado Blood Rage por simplemente usar ataques especiales. Otros ejemplos de este arquetipo son Rose de Street Fighter y su ataque Soul's Illusion, Freezer de Dragon Ball FighterZ y su transformación de Golden Freezer. Ahora ya sé lo que se preguntarán, ¿por qué se llama arquetipo instalar y no arquetipo activar o transformar? Bueno, el origen del nombre de este arquetipo proviene del ataque Super de Soul Bad Guy de las series Guilty Gear, cuyo nombre del Super es Dragon Install. Los personajes que pertenecen al arquetipo Glass Cannon, o sea, cañón de vidrio en español, son aquellos personajes que pesadamente basan su estilo de combate en la ofensiva.
Son bastante capaces de aplicar presión a sus oponentes con ataques constantes y pueden causar una cantidad de daño increíblemente alta en cuestión de segundos. Para balancear esta opresa ofensiva que estos personajes poseen, la defensa de estos es bastante débil y tienen una salud bastante baja. Es por eso que tienen que basar su estilo de combate completamente a la ofensiva, ya que una vez pasan a un estado de juego defensivo, solo se necesitan unos pocos ataques fuertes para acabar con ellos. Un claro ejemplo de este arquetipo es Red Venom de Marvel vs. Capcom 1, quien con su velocidad, sus mix-ups y sus ataques super lo hacen un personaje extremadamente peligroso, pero una vez es reducido a un estado de juego defensivo, solo se necesitan un par de buenos ataques para acabar con él. Tratar de leer y contraatacar los movimientos del oponente es una táctica común en el género de lucha. El arquetipo Mix-Up es el estilo de combate que combina combos y un conjunto de ataques a diferente nivel para confundir al oponente para que éste cometa algún error y así romper su defensa. Hay personajes que incluso han sido diseñados alrededor de este fundamento. Los personajes Mix-Up normalmente poseen múltiples ataques con inicios muy idénticos, lo cual conlleva a diferentes ataques que deben ser bloqueados o esquivados de diferente manera. Esto causa que el oponente no sepa si debe bloquear abajo, bloquear arriba, retroceder o esquivar, y para el momento en el que éste se da cuenta de su error, ya es demasiado tarde. Un ejemplo de este arquetipo es Ino de las series Guilty Gear. Los personajes del arquetipo compuesto son aquellos que pelean con una combinación de movimientos tomados de otros personajes, lo cual los vuelve personajes fáciles de usar pero difíciles de dominar. Un ejemplo de este arquetipo llamado compuesto es Seth de Street Fighter 4. Ya que este posee la habilidad de estirar sus extremidades como Dhalsim, puede ejecutar el Spinning Pellet Driver de Zangief, lanzar Sonic Booms e incluso patadas a la misma velocidad que la señorita Lee. Y, como una forma de balancear a este personaje, Seth tiene menos vida que la mayoría de personajes en Street Fighter 4. Los personajes del arquetipo compuesto son lo suficientemente flexibles para adaptarse a diferentes estilos de combate, esto debido a la cantidad de movimientos diferentes que poseen en su arsenal, movimientos que son tomados de otros personajes del elenco del juego al que estos personajes compuestos pertenecen. Normalmente caracterizados por poseer cuerpos grandes, moverse muy lento y tener un tiempo muy difícil a la hora de lidiar con los zoners o con cualquier otro personaje que utilice proyectiles. Los personajes grapplers, sin embargo, compensan estas debilidades con un sistema de agarres. Y claro, todos los personajes poseen agarres, sin embargo, los personajes del arquetipo grapplers poseen una mayor cantidad de agarres y lanzamientos, los cuales causan un masivo daño y pueden usarlos en diferentes situaciones. Su estilo de combate se basa completamente en tener al oponente lo suficientemente cerca para ejecutar sus agarres, pero como ya dije, su falta de movilidad hace que esto sea un poco desafiante de hacer, pero una vez los grapplers logran estar cerca de su oponente, estos se vuelven máquinas de destrucción. El que introdujo este arquetipo al género de lucha es el señor Zangief, quien es el grappler más clásico de los juegos de lucha.
El arquetipo carga obtiene su nombre debido a la forma que se debe presionar los botones para ejecutar los movimientos especiales de estos personajes, lo cual requiere mantener presionado hacia atrás o hacia atrás en diagonal por un corto periodo de tiempo antes de presionar hacia adelante más un botón de ataque, o mantener presionado hacia abajo y luego hacia arriba más un botón de ataque para ejecutar un movimiento especial. Esto también es conocido como charge buffering. Estos movimientos de carga son normalmente bastante poderosos e incentiva a un estilo de juego orientado a la defensiva, ya que normalmente los verás agachados bloqueando. Esto hace que aproximarse a ellos sea bastante peligroso, ya que algunos movimientos de carga son tan poderosos que incluso tienen inicio invencible y atraviesan proyectiles. Sin embargo, hay personajes que son de carga pero tienen un estilo de combate bastante agresivo. Un ejemplo de esto es Balrog, o conocido en Japón como M-Bison, quien es un personaje de carga. Casi siempre lo verás agachado bloqueando, pero no tiene ningún problema en ir tras su oponente, tal cual como si fuera un personaje rushdown. Los personajes del arquetipo Rushdown basan su estilo de combate en pura ofensiva, pueden ejecutar combos con bastante daño y tienen dashes especiales que les ayudan a moverse de una manera rápida y fácil. Estos son muy parecidos a los personajes del arquetipo Glass Cannon, con la diferencia que los Rushdown no son tan frágiles. Un ejemplo de este arquetipo es Magneto de Marvel vs. Capcom 2, quien tiene una naturaleza de juego bastante ofensiva y una vez logra romper la defensa de sus oponentes, puede acabar con estos de una manera muy rápida. Los Zoners son probablemente uno de los arquetipos más molestos e irritantes que existen en el género de lucha. Su estilo de combate se basa en lanzar proyectiles desde la distancia y mantener al oponente lejos de ellos. Y si bien es cierto que la mayoría de Zoners son relativamente frágiles, el problema es poder acercarse a ellos, ya que algunos incluso pueden arrojar objetos y estirar sus extremidades. No solo eso, poseen muy buenos antiaéreos, lo cual hace incluso más difícil la tarea de poder acercarse a estos. Un ejemplo de este arquetipo es Dhalsim, quien no solo tiene su Yoga Fire como proyectil principal, sino que también puede estirar sus extremidades. Todo esto para poder mantener a su oponente lejos hasta el final de la pantalla, incluso saltar sobre sus proyectiles para esquivarlos o avanzar para acercarse a él es peligroso, ya que Dhalsim tiene muy buenos ataques antiaéreos. Los personajes que pertenecen al arquetipo imitar, traducido del inglés mimic, son aquellos personajes que copian el estilo de combate y lista de movimientos de otros personajes. Este arquetipo está diseñado únicamente para los jugadores que tienen un amplio conocimiento de todos los personajes de un determinado juego, ya que estos personajes imitadores cambian al azar entre qué personaje están imitando. Esto sucede en cada ronda de combate, o sea, así como el jugador puede obtener un personaje de alto nivel, también podría obtener al peor personaje del juego. El personaje más famoso que representa este arquetipo es Mokujin de Tekken, quien sin embargo posee proporciones propias. Esto significa que dependiendo a qué personaje Mokujin imite, determinará si su desempeño en el combate será mejor o peor que el personaje original al que él está imitando. Footsies y Poke
son dos terminologías en el género de los juegos de pelea. Menciono la terminología poke porque de alguna manera siento que va de la mano con los futsis. Los personajes del arquetipo futsis son aquellos personajes que pueden hacer control del espacio frente a ellos en el escenario de combate mediante un estilo de combate llamado poking. Poke es el nombre que se le da a un ataque normal que típicamente tiene un buen rango de alcance y es seguro de usar, o sea que estos ataques normales no pueden ser castigados cuando son bloqueados. Y claro, todos los personajes en los juegos de pelea tienen ataques normales, sin embargo existen personajes que parece que han sido diseñados completamente alrededor de este estilo de combate. El virtualmente vivo ejemplo de este arquetipo es Karim de Street Fighter, quien tiene normales bastante fuertes, los cuales puede combinar con sus especiales, con los cuales hace retroceder a sus oponentes de una manera bastante fácil. Los personajes del arquetipo broma son los personajes parodia de otros personajes, ya que estos han sido diseñados intencionalmente para ser débiles y tener un mal desempeño en el combate. Creo que el ejemplo más clásico, icónico, que representa perfectamente este arquetipo es Dan Hibiki, quien fue creado por Capcom para hacer una parodia de Ryo y Robert de The Art of Fighting. Dan posee proyectiles que desaparecen casi inmediatamente después de que estos son lanzados. Sus movimientos son débiles y carecen de un buen rango de alcance. No solo eso, Dan puede gastar todas sus barras de super en un ataque de mofa que hace absolutamente nada. De los arquetipos más complejos y difíciles de usar en el género de lucha, el arquetipo Puppet, o marioneta en español, consiste en permitirle al jugador controlar dos personajes simultáneamente, o sea, el personaje en sí y una segunda entidad, la cual ataca al oponente para proteger a su titiritero. Este segundo personaje es normalmente más débil en comparación a su titiritero. En las manos de un jugador experimentado, este arquetipo marioneta puede hacer sentir a sus oponentes que están en una desventaja numérica, ya que ambos, el titiritero y la marioneta, pueden atacar a su oponente por ambos lados simultáneamente, haciendo imposible bloquear sus ataques. Pero como ya dije, es un arquetipo bastante complejo, ya que el jugador debe saber posicionar tanto al personaje como a la marioneta. Un ejemplo de este arquetipo es Relius Clover de BlazBlue Central Fiction. Mishima es un arquetipo exclusivo de la serie Tekken, nombrado así por los dos personajes que lo iniciaron, Heihachi y Kazuya Mishima. El arquetipo Mishima es principalmente identificado por una mecánica llamada Wave Dash, una mecánica que le da a estos personajes una increíble movilidad, la habilidad de esquivar ataques altos y, lo más importante, les abre puertas para ejecutar combos. Hay dos movimientos especiales que son el centro de atención de este arquetipo, ambos igual de infames: el puño de Dios del viento eléctrico y la barrida del infierno. Ambos ataques pueden usarse como una entrada para ejecutar increíbles combos, como lanzar a sus oponentes al aire o tropezarlos con barridas. Hay otros personajes como Armor King y Jin Kazama quienes también pueden usar el Wave Dash. No obstante, este arquetipo siempre pertenecerá a la familia Mishima.
Y al final de la lista tenemos al primero, más clásico y más icónico arquetipo del género de lucha. Shoto toma su nombre del karate Shotokan, debido a que su estilo es igual, si es que no idéntico, a este arte marcial, y los dos exponentes más populares de este arquetipo son Ryu y Ken. Los shotos son normalmente considerados personajes bastante completos, ya que tienen un conjunto de movimientos que cubren un amplio rango de estilos de combate. Por ejemplo, pueden combinar un estilo de juego futsis con bolas de fuego. Esto lo hace un arquetipo bastante sólido. Hay tres ataques especiales que definen a estos personajes shotos. Lo primero son sus proyectiles, lo segundo son sus antiaéreos, que normalmente es un puño dragón, y el tercero es una especie de patada que no solo es un ataque, sino que también les da una especie de impulso hacia adelante. El arquetipo shoto es bastante popular por ser muy amigable con jugadores principiantes y jugadores casuales.